Buenas tardes, estimados amigos y amigas. Nos encontramos una vez más en el podcast de Estación O'Higgins, el único medio independiente de la región de O'Higgins, para tener una gran conversación nuevamente. Tenemos el orgullo de recibir hoy día, el orgullo, y de hecho lo tenemos puesto aquí en nuestro libreto, que debe ser una de las personalidades más importantes que hemos tenido en este espacio. Que hemos tenido mucha gente importante en este espacio, pero tenemos una más importante hoy día. Así que vamos a hacer una breve introducción de esta entrevista, de esta conversación. La Universidad O'Higgins es una universidad estatal chilena creada por ley el 7 de agosto del 2015, junto con la Universidad de Aysén, durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Su creación fue un hito importante porque la región de O'Higgins no contaba con ninguna universidad estatal. Y para los que tengan memoria, los intentos de universidad que hubo, estamos hablando de fines de los 80, por ejemplo, que funcionó donde está el Hospital Fusal, para los que recuerden, fueron intentos fallidos, igual que otros más como la Universidad de Rancagua y otras que después llegaron posteriormente. La UH inició su actividad académica en marzo del 2017 con 435 estudiantes y 13 carreras. Desde entonces ha experimentado un crecimiento acelerado. En 2022 tituló a su primera generación de profesionales y en enero de 2024 celebró la titulación de su primera cohorte de médicos. Actualmente la universidad cuenta con una oferta académica más amplia, alrededor de 7.000 estudiantes y una alta tasa de gratuidad. Hoy en Estación O'Higgins, el medio independiente más importante de la región, como ya lo dije, nos acompaña una de las personalidades más importantes de nuestra región, así que recibimos con mucho honor y cariño a Fernanda Gris Amar. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Voy a leer su biografía y usted me va contando si los duendes hicieron la información correcta. Bueno, nuestros duendes son quisquillosos, buscan en todas partes. Incluso cuando no había digitales, ellos tienen información de cosas no digitales. Fernanda Gris Amar es la actual rectora de la Universidad de O'Higgins, siendo la primera mujer en ocupar este cargo en la aún joven Casa de Estudios. Asumió su mandato en septiembre de 2023 tras ser electa con un 84% de las preferencias para el periodo 2023-2027. ¿Estamos en lo correcto? Estamos en lo correcto, pero digamos que era candidata única. ¿Eh? Ya, pero el plebiscito es que... Sí, bueno. Sí, pues entonces es igual un valor. Pudo haber ganado blanco. Pudo haber ganado blanco, claro. Y capaz que la abstención, pero en este país puede pasar cualquier cosa. Su formación académica se centra en la ingeniería y la informática. Es ingeniera civil informática en la Universidad de Santiago de Chile, donde también obtuvo un magíster en la misma área. Posteriormente se doctoró en informática en la Universidad de Montreal, Canadá, el año 2003. Exactamente. Antes de llegar a la UO, Fernanda Gris desarrolló una destacada carrera profesional en la Universidad de Santiago de Chile, donde se desempeñó en cargos como directora, como prorectora y vicerrectora académica. En la UH se integró en 2020 como prorectora y tuvo un rol clave en el proceso de la primera acreditación institucional de la universidad. Efectivamente. Ese es un dato muy importante. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en temas relacionados con el mejoramiento de la calidad de la educación y ha ocupado altos cargos como el de secretaria ejecutiva de la reforma a la educación superior en el Ministerio de Educación. El puro título ya para hacer un programa aparte de conversación sobre eso. Su gestión en la UH se enfoca en la consolidación de la universidad como institución autónoma, democrática y comprometida con el desarrollo regional, la investigación de impacto social y la formación integral de los estudiantes. Su visión personal de la ciencia, a lo largo de su carrera, ha destacado el valor de la formación científica, señalando que la utiliza todos los días en los distintos cargos que ha desempeñado. Ese otro tema va a ser otro programa más. Pero ya lo conversaremos. Esto subraya la importancia que le da al pensamiento lógico y analítico para la toma de decisiones, no solo en la academia, sino también en roles de liderazgo. Ha sido galardonada por el gobierno regional en el marco del Día Internacional de la Mujer, destacando su liderazgo desde la academia y su aporte al desarrollo de la región de O'Higgins. En esa instancia ha manifestado la necesidad de que las mujeres sigan avanzando y ocupando espacios de liderazgo y que el cambio cultural hacia la equidad de género debe ser un trabajo diario y de toda la sociedad. Hicieron muy bien el trabajo sus duendes. No, los duendes son cosas serias y buscan información. Yo creo incluso que hacen esta brujería para encontrar información. Pensando en esta última frase puesta aquí en la introducción de presentación,
Usted ha manifestado que su primer trabajo es ser mamá. Sí. De hecho, obtuvo su doctorado en Canadá el mismo año en que nació su segunda hija. De cajón la pregunta inmediatamente. Interesante cómo obtuvieron esa información. Oh, Información poco disponible. Una brujería aquí hecha por estos duendes. Son fantásticos los duendes. De ese punto de vista, la Universidad O'Higgins, ¿qué ofrece como planes para quienes están estudiando, por ejemplo, y están en contexto de ser mamá, por ejemplo? Porque hay un prenatal, un postnatal y un montón de cosas de esa naturaleza. ¿Hay algún plan especial, aparte de lo que la ley pueda dictaminar o criterios ocupados para este caso? Sí, la verdad es yo creo que un desafío todavía muy pendiente en el país. Por supuesto que nosotros tenemos todas las flexibilidades, las posibilidades de suspender semestre, de tomar menos asignaturas en los periodos de pre y postnatal, y también cuando son madres, digamos, cuidadoras o padres, facilidad para mover fechas de evaluaciones. Entonces hay todas las facilidades que podemos darle en ese marco. Sin embargo, la gran mayoría, como lo decían nuestros estudiantes, tienen beneficios del Estado. Y ahí igual están bastante acotados. Los padres pueden suspender un semestre, su gratuidad, por ejemplo, por tema de maternidad, pero no hay muchas otras facilidades. Nosotros no tenemos, por ejemplo, un currículum flexible que permita que una madre o un padre pueda decir, mira, estoy cuidando este primer periodo a mi bebé, quiero tomar menos asignaturas porque así puedo ir medio tiempo. Ese tipo de currículum flexible es algo que estamos muy al debe en todo el país. Entonces nosotros hacemos dentro del marco legal, damos todas las facilidades. Y todavía hay cosas que todavía no tenemos como universidad nueva y que quisiéramos avanzar, la posibilidad de tener sala cuna para los estudiantes, algo que hoy día no tenemos. Estuvimos a punto de tener con un convenio con Junji, finalmente no funcionó y ahí seguimos explorando. Pero es todo un desafío tener formación profesional cuando además eres madre. Sobre todo a nivel de pregrado. Nosotros no tenemos muchos estudiantes, los tenemos sí identificados y les damos todos los apoyos que tenemos en el marco, pero todavía nos falta mucho que avanzar ahí. Es un tema particularmente desde lo curricular, la flexibilidad también. Es un tema, yo he trabajado muchos años en currículum. Y creo que el tema de la flexibilidad curricular es algo en lo que tenemos que avanzar y por muchos motivos distintos, pero este es uno de esos motivos, porque hoy día el sistema está pensado para que todos los estudiantes estén tiempo completo. Y la verdad que nosotros tenemos un montón de estudiantes que no están tiempo completo porque necesitan trabajar para el sustento o porque son madre o padre o porque tienen que cuidar a algún familiar o por diferentes motivos. Sin embargo, el sistema los obliga a tomar los cursos completos. Tienes que tomar todos los cursos del semestre porque si no te atrasas, porque pierdes la beca y lo que ocurre es que muchas veces o se atrasan y pierden la beca o toman igual todos los cursos y terminan reprobando porque no tienen el tiempo para dedicarle o terminan haciéndolo a medias con el compañero. Tú haz el trabajo del curso 1, yo hago del 2 y compartimos, nos ponemos en el nombre y en el fondo eso hace que no logremos los aprendizajes que de verdad queremos, entonces también es un problema. Y entonces avanzar en currículum flexible tiene un montón de implicancias, pero sin duda sería una tremenda fortaleza para estudiantes trabajadores, para estudiantes madres, para estudiantes cuidadores. La expresidenta Michelle Bachelet visitó la Universidad el Día Internacional de la Mujer y se mostró obviamente muy orgullosa por lo que la UH ha logrado. ¿Qué valor representa la expresidenta Bachelet para la UH? Pensando en que ella ha sido impulsora también de muchos elementos de equidad, de género. ¿Qué representa la expresidenta Bachelet para la UH? La presidenta Bachelet no solo vino acá esa vez, ella concibió la necesidad de una universidad en la región de O'Higgins. Ella fue en su segundo mandato que comprometió esta universidad y a mí me tocó estar en el gobierno en ese minuto y la verdad había mucha gente que decía que no, que ya habían habido intentos fallidos en la región, de que estaba tan cerca de Santiago, todos los temores asociados. Son argumentos clásicos.
Y la verdad, la presidenta fue ahí contra viento y marea, tenía un convencimiento absoluto de que se necesitaba una universidad estatal en la región. Y si no es por ella, si no es por su convicción, yo creo que este proyecto no hubiese sido realidad. Entonces, no es solo que se crea en su proyecto, es un proyecto emblemático de su segundo gobierno. Y por eso cuando la invitamos para el Día Internacional de la Mujer, ella accedió encantada. Y creo que la universidad respondió a su expectativa, una universidad con altos estándares de calidad, con investigación, con un enfoque género desde el inicio. Fue muy, muy bonito tenerla esa segunda vez, porque la primera vez fue para la inauguración del primer año académico. Y la verdad fue impresionante, porque uno sabe que la expresidenta tiene un apoyo bien transversal, pero a mí me sorprendió porque el auditorio se llenó ese día y incluso afuera se quedó gente viendo, esperando salir para verla, estudiantes de primer año, que estaban en básica cuando la presidenta fue presidenta, y de todas formas era impresionante el apoyo transversal y el cariño con que los estudiantes la recibieron. Por ella como figura, pero también porque yo creo que la gran mayoría de nuestros estudiantes son de la región y ven en ella esta posibilidad que hoy día existe de estudiar sin tener que dejar la región. Pensando en eso, hubo muchos y muchas personas, nos destacamos varios de los que estamos aquí, incluyendo los duendes que están en producción, que estudiamos fuera de Rancagua, porque no teníamos la posibilidad de estudiar acá. Y desde ciudades muy diversas. Yo tengo exalumnos que estuvieron desde Antofagasta, otros que llegaron hasta Puerto Montt estudiando. Y en una entrevista del 2024 para el canal regional de TVN, usted señaló: necesitamos más vacantes para responder a la demanda regional, tenemos lista de espera. Y ahí les puedo entregar un dato, una infidencia si ustedes quieren, pero uno de los encargados de comunicación hace muchos años en la universidad, que era un gran amigo mío, Jorge Zapata, me comenta que tenían el problema de que estudiantes querían devolverse. Estaban en segundo año afuera y querían devolverse a estudiar a la UH, pero el problema, me dice Cristian, eran los cupos. No tenían, digamos, así de simple, no había cupos para recibirlo. Algunas preguntas siempre respecto a eso. ¿Cuál es la realidad del estudiantado de la casa de estudio de O'Higgins? En términos de hay más mujeres que hombres. Nosotros tenemos más mujeres que hombres, un 60% más o menos de mujeres, pero es por la oferta de carrera. Claro. Si empezamos a ver por carrera, hemos avanzado mucho. En la gran mayoría de las carreras tenemos equidad, tenemos en algunas carreras foco histórico y por eso tenemos el cupo de género, ya te cuento. Obviamente en ingeniería nos faltan mujeres y en pedagogía, sobre todo pedagogía parvular y básica, tenemos muy pocos hombres. Y por eso la universidad tiene hoy día cupos de género, que para permitir ingresar más mujeres en las carreras de ingeniería y más hombres en las pedagogías. Cupos que no logramos llenar los de las pedagogías, los de mujeres en ingeniería en general se llenan, pero también eso responde a cambios culturales que son importantes, pero hay que insistir en ello. Entonces tenemos bastante equidad a nivel global, pero cuando uno ve por carrera todavía tenemos desafíos pendientes. Tenemos cerca del 90% de estudiantes que son de la región de O'Higgins. Y después otros poquitos de todo el país, de Santiago, de Punta Arenas, de diferentes lugares que postulan a nuestra universidad, pero la gran mayoría es de la región. Cerca de un 70% con gratuidad. Eso significa que pertenecen a los 6 primeros deciles de la población. ¿Qué otro dato te doy? En las primeras generaciones, los primeros ingresos, cuando tú mencionabas los 485, creo, del primer año, eran estudiantes que no venían recién egresados de la media. Y todavía tenemos un porcentaje, pero cada vez menos, estudiantes que posiblemente, personas que no tuvieron la posibilidad de estudiar y no tuvieron la posibilidad de salir. Y entonces no tuvieron acceso a estudios superiores y cuando la universidad acá se inicia el 2017, entonces ven una posibilidad de estudiar acá. Y eso, hay un dato, por ejemplo, respecto a, es como difícil saberlo, pero es bueno preguntarlo, que
la primera generación egresada hayan sido los primeros de su familia en ir a la universidad? Un porcentaje altísimo. Seguramente casi todos de la primera generación, pero tenemos un porcentaje muy alto de estudiantes que son la primera generación de su familia en ser profesionales. Y eso se ve, uno lo ve también por los quintiles de ingreso, ¿cierto? Y entonces ha sido muy, muy bonita y muy emotiva la ceremonia de titulación. Porque uno ve, llegan la familia y uno ve el esfuerzo ahí de los padres y el orgullo de tener su hijo convertido en profesionales. Y además hemos tenido con nuestras primeras cortes, que ya llevamos un poquito más de 1000 titulados, están la gran mayoría empleados, y ahí hay un dato interesante, la mayoría empleados en la región. Entonces se quedan en la región. Muchos vuelven a sus comunas. Uh-huh. Y eso es súper interesante porque yo estoy convencida que eso está generando un aporte tremendo al desarrollo regional. Porque entonces vamos a tener profesionales. Cuando la universidad empezó y había que contratar a un profesional de algún área, muchas veces no había en la región. Y entonces venía gente de Santiago. Y de hecho muchos de nuestros funcionarios es gente que era de la región, que tuvo que estudiar afuera, se quedó afuera y que ahora ve en la universidad una posibilidad de volver. Entonces muy bonito lo que ha generado, y sin duda el tener profesionales en las diferentes áreas en la región y que se queden trabajando en la región, va a generar, lo vamos a ver más en el largo plazo, pero un aporte tremendo al desarrollo regional, porque entonces las grandes empresas que tienen acá, que muchas tienen su sede o su equipo ejecutivo en Santiago, van a decir, pero si tengo gente en la región, me puedo quedar en la región. Lo vamos a ver. Eso no es inmediato, ¿cierto? Son cambios paulatinos, pero yo estoy convencida que eso lo vamos a ver en unos años más. Pensando en eso, las universidades son instituciones que provocan cambio. Y son generadoras de cambio, digamos, así, en términos de medio, casi de contenido en muchas cosas. Son espacios de reflexión, representan la universalidad, ¿no es cierto?, de la población. Y usted ha sido un referente en temas de diversidad y género, particularmente en la universidad. Pero vemos ejemplos extranjeros, Estados Unidos, Argentina y otras partes más, donde el espíritu justamente de esta diversidad no está justamente enfocado en el relato de sus principales autoridades. Y tenemos acá en Chile también algunos candidatos que van por un lado muy distinto a eso. ¿Las universidades cuentan con esta fortaleza espiritual de autonomía para poder decir, oye, hay planes que ya están establecidos, quien asuma el gobierno no va a poder ir en contra de estos planes, o quien asuma como autoridad en tal cosa no va a poder ir en contra de estos planes porque es el espíritu de la universidad o el espíritu de la universidad de nuestro país? ¿Hay suficiente fuerza para eso? Sí, no. En teoría, las universidades gozamos de autonomía, ¿cierto? Aunque seamos estatales. Sin embargo, esa autonomía no es tan cierta porque tú dependes del criterio de financiamiento. Entonces, si el criterio de financiamiento viene de un color, o los criterios de acreditación, si vienen de otro color, entonces la autonomía es relativa. Y en tema puntual de género tenemos algunas fortalezas, porque tenemos la ley, la 21.369, que instaló, y hoy día la ley Karin, que es cierto, obliga a tener estos protocolos para los temas de violencia, de tener modelos de prevención y sanción en caso de violencia de género. Y en eso hemos avanzado y eso es una ley, y si uno quisiera modificar esa ley tenemos que ir al Congreso. Entonces tenemos cierta garantía que, independiente de lo que pueda pasar, no es tan fácil de mover. Sin embargo, uno puede cumplir mucho la ley en lo formal y en realidad no estar haciéndote cargo del problema. Y para mí ese es un tema, porque en el fondo los temas de género y diversidad, si nosotros no logramos los cambios culturales de fondo, entonces siempre es muy fácil retroceder. Claro. Siempre es muy fácil retroceder. Entonces, cuando hablamos de género, la 21.369 habla de género, y entonces nosotros en la universidad hemos entendido eso es mujeres y diversidades, no es solo mujeres. Y de hecho, veis, yo tengo aquí en mi chapita de la UH, que esta es la versión con la bandera de la diversidad. Perfecto. Entonces lo hemos tomado desde ese punto de vista, apoyando a toda la diversidad, a las personas trans, hemos acompañado a personas que han transicionado en la universidad. Entonces alguien podría decir, no, o sea, ¿qué género es solo mujeres? Y dejar afuera las diversidades. Y eso hemos visto que ha pasado. Entonces, como el cambio cultural
no llegamos todavía a ese nivel, es muy fácil retroceder. Y entonces algo que nos tiene muy preocupados de lo que vaya a pasar, viendo los países vecinos, viendo lo que está pasando en Estados Unidos y en otros países, entonces es algo que vamos a poder dar las peleas, lo vamos a poder mantener, pero se puede complicar, se puede limitar. Yo creo que hoy día tenemos un nivel de avance que nos resguarda la ley, donde no es tan fácil retroceder a foja cero, pero se pueden ver complicados los avances, sin duda, sin duda. Por ejemplo, nosotros hoy día tenemos todo un procedimiento de uso de nombre social para las personas trans antes que logren hacer su cambio registral, y eso es voluntad nuestra, pero alguien podría decir, los fondos están sujetos a, y entonces podemos tener restricciones. Esperamos que eso no ocurra, pero yo creo que en todos los temas relativos a género, mientras no logremos cambios culturales de verdad, o sea, que nos parezca raro o algo distinto, siempre el riesgo de retroceder es muy fácil. Sí, los avances, hemos logrado avances en género sin duda, pero son frágiles. Son frágiles porque lo hemos logrado, porque hay una ley, porque hay un grupo de personas que están convencidas, pero es muy fácil retroceder. Así que algo en lo que no nos descuidamos, nosotros seguimos avanzando, lo seguimos poniendo también en nuestras normativas, lo explicitamos para que no quede la voluntad de las personas de turno, lo más que podemos, pero es algo que nos tiene muy preocupados por lo que estamos viendo en el mundo y lo que podría eventualmente pasar en Chile. Hay una pregunta recurrente que los duendes investigaron en la entrevista que usted ha dado y otras más que hemos visto de otros rectores por ahí, respecto a la universidad. Y tiene que ver con las humanidades. ¿Cuándo las universidades darán o más oportunidades o un decidido plan de desarrollo de humanidades? Y bajo esa lógica, ¿son las humanidades un atractivo y un área de interés para esta universidad aquí en O'Higgins? Sin duda. Sin duda, nosotros cuando tú lo señalabas, yo siempre he dicho que damos oportunidades de formación a los estudiantes. Sin embargo, hay carreras que todavía no tenemos, hay áreas completas que todavía no tenemos y esos estudiantes tienen que seguir yéndose de la región. Tienen que seguir yéndose porque no tenemos esa oferta formativa. Entonces, algo que nos falta crecer, la universidad cumple este año 10 años, todavía nos falta mucho que crecer y son la humanidad y la arte y algunas carreras de ciencias sociales donde estamos al debe. Y estamos trabajando en eso. ¿Como cuál, por ejemplo, sería una ciencia social? Sociología, ciencia política, estudios internacionales, son carreras que hoy estamos evaluando, antropología, bueno, también la arte y pedagogía en arte, pedagogía en historia, pedagogía en filosofía, son carreras que nos falta y que están en la agenda. Arquitectura, diseño. Ahora, nosotros en general para hacer esos estudios siempre miramos dos cosas, porque lamentablemente uno esperaría que como universidad estatal uno pudiéramos abrir todas las carreras que los estudiantes quieren, ¿cierto? Pero estamos también sujetos a un sistema de financiamiento que se basa en la cantidad de estudiantes. Nosotros no vamos como una universidad privada decidiendo dar una carrera porque es deficitaria, si es necesaria para el desarrollo regional, pero sí tenemos que buscar los equilibrios, ¿cierto? Como una carrera va subvencionando otra, ¿cierto? Para mantener la sustentabilidad de la universidad. Entonces siempre miramos dos cosas. Primero, que haya estudiantes que quieran estudiar la carrera. Y eso lo vamos monitoreando porque vemos todos los años los estudiantes de la región que egresan del colegio que se van a estudiar carrera a otras regiones que nosotros no tenemos. Entonces ahí tenemos una foto, tenemos potenciales estudiantes. Pero también miramos la empleabilidad. La empleabilidad la miramos con cuidado, no queremos generar personas que después no encuentren trabajo, pero también hoy día entendemos la educación superior como un continuo, ¿cierto? Antes uno estudiaba una carrera y se dedicaba toda la vida a esa carrera, ¿cierto? Hoy día la gente entra y sale de la educación superior muchas veces, vuelve a perfeccionar, te hace un posgrado y a veces incluso cambia, con la esperanza de vida que tenemos, uno puede cambiar de profesión un par de veces. Entonces miramos la empleabilidad, pero no significa que sea taxativo, digamos. Entonces tenemos algunas carreras que tenemos en estudio mirando esos dos datos. Hoy día necesitamos crecer en infraestructura. Comentaste en la introducción 7.000 y tantos estudiantes, la verdad vamos en 8.500.
y entonces crecimos más rápido de la infraestructura disponible y entonces necesitamos crecer infraestructura para poder abrir las nuevas carreras dando la calidad de servicio que queremos. Pero están en agenda las carreras que acabo de mencionar. Arquitectura es una que hemos tenido conversaciones, que tiene mucho interés, está complicada su empleabilidad, por ejemplo. Pero quizás entonces podemos ser creativos como universidad innovadora, quizás podemos pensar en carreras también nuevas, que mezclen disciplinas, que tengan un foco interdisciplinario, pero en arte y humanidades estamos al debe, tenemos un proyecto en conjunto con la Universidad de Talca, Conocimientos 2030, justamente para avanzar en el desarrollo de esta área. Así que se viene, no de inmediato, porque tenemos primero que tener espacio, porque hoy día estamos muy apretados en la universidad. Los que hemos ya pasado por la universidad hemos tenido experiencias diversas respecto a nuestra experiencia en carreras, qué sé yo, cultura institucional y todo eso. Es una preocupación para la UH el tema, por ejemplo, de las evaluaciones, rúbricas, que se ha evaluado, voy a pensar en términos muy escolares, que se pregunte lo que se vio en clase, o el tema incluso de la duración del tiempo de egreso, que en algunas universidades y carreras en nuestro país es como muy exagerado el tiempo que se demoran en egresar. ¿Es un tema ese para la UH en este momento? Es un tema para la UH y para todo el sistema universitario. Hoy día volvemos a escuchar desde el ministerio incluso estas ideas de acortamiento de carrera. Y yo siempre me pregunto, ¿qué sentido tiene acortar la carrera en el papel si el estudiante después demora igual muchos años más en sacarla? Entonces yo creo que hay que repensarlo. Ahora eso se explica por varios motivos. Primero, uno ve diferencia entre carreras, porque hay un tema de práctica formativa y evaluativa que, por ejemplo, las carreras de la salud, por su misma forma de docencia, en general tienen bajas tasas de reprobación y tienen titulaciones más oportunas. Y eso no tiene que ver con que ahí están los mejores estudiantes, hay muy buenos estudiantes en todas las carreras, tiene que ver con cómo se diseña esa docencia. En cambio, en otras carreras, típicamente la ingeniería, tenemos tasas de graduación que son muy malas, y eso se debe a diferentes cosas. Primero, a planes de estudio que son muy rígidos. Entonces, un estudiante que por algún motivo todos se pueden echar una asignatura, el reprobar una asignatura, al tiro lo atrasa un año. Porque después queda sin ramos que puede tomar, porque tenemos muchos prerequisitos que de verdad no son tan necesarios. Tenemos prácticas de los docentes, hay que pensar que los profes que hacen clases en la universidad no tienen formación pedagógica, no tenemos formación pedagógica, entonces replicamos la docencia como queremos. La universidad hemos avanzado mucho, nosotros tenemos en la universidad un diplomado en docencia universitaria que es para que los docentes profesionales de su área aprendan algo de metodologías de evaluación, de metodologías de enseñanza-aprendizaje, uso de tecnología en el aula, cosa de poder ir asegurando que los estudiantes de una sala de clase que hoy día es diversa, ¿cierto?, logren todos los aprendizajes comprometidos. Pero no es tan fácil, ¿cierto? Entonces tenemos primero estudiantes que pueden venir con falencias de la educación primaria, pensando también del origen de nuestros estudiantes, y ahí nosotros tenemos sistemas de nivelación, nosotros tenemos el programa PASE más grande del país, y ahí tenemos sistemas de nivelación que hemos potenciado mucho en el último año, que funcionan muy bien, que apoyan a los estudiantes para cubrir esta falencias que pueden traer de la educación secundaria. Pero entonces ese es un motivo que a veces genera que haya alta reprobación en los primeros años, pero después también está que tenemos que seguir mejorando en tener planes de estudios que sean más flexibles, que eviten que si yo repruebo una asignatura los semestres no puedo tomar nada o me atraso un año. Tenemos que pensar en trabajos de titulación que sean más acotados, que a veces se alargan mucho, y tenemos que pensar también en mejorar nuestra metodología de enseñanza-aprendizaje en el interior de la sala de clase con las tecnologías que hoy día existen, porque el desafío es que hoy día tenemos una sala de clase que es diversa, y entender que esa diversidad es una fortaleza. Y cómo entonces yo logro los aprendizajes, yo logro que todos mis estudiantes aprendan lo que yo quiero que aprendan en los tiempos que corresponden. Entonces, es una preocupación. Los temas de titulación, de tiempo de titulación en Chile son en general muy malos, se han mejorado en los últimos años, ha habido inversión desde el ministerio en las últimas 2 décadas con ese foco. Pero todavía hay falta mucho que hacer y nosotros tenemos varios planes, tenemos la nivelación, estamos hoy día en un proceso de rediseño curricular con un foco de poder permitir planes más flexibles y también
revisando los mecanismos de titulación. A veces hay carreras que están orientadas al ejercicio profesional, pero el estudiante termina haciendo una tesis de investigación y le gusta y entonces se alarga. Yo digo, bueno, sabéis que termina la tesis, o sea, el proyecto de título y después si quería un magíster. Y entonces también estamos generando en la universidad magíster articulados, también para los estudiantes que les gusta la investigación, puedan articular el final de su carrera de pregrado con un magíster y puedan entonces irse por la investigación, pero no todos tienen que hacer eso. Entonces ahí es un desafío país bien importante, nosotros lo estamos abordando de diferentes puntos de vista y esperamos que ir mostrando resultados en los próximos años. Vamos a un tema totalmente distinto ahora. Muy bien. El año 2022, el Instituto de Ciencias Sociales, ICSO, de la Universidad de O'Higgins, llevó a cabo la encuesta Stop Acoso. La primera encuesta de acoso sexual de la región de O'Higgins. En ella, un 94% de las personas encuestadas declaró haber sido víctima de acoso en algún punto de su vida. Sin embargo, otra cifra que hay que resaltar dentro de este estudio dice que el 87.6% decidió no denunciar. Han pasado 2 años, los números son sorprendentes en ese resultado, ¿no es cierto? ¿Hay una tarea de la universidad pensando en esa realidad? ¿Hay alguna tarea que la universidad tenga como específicamente? Y si internamente la U también ha hecho su trabajo en términos de protocolo, procedimientos, respecto a este tipo de situaciones. Sí, hay un tema que es más fácil, uno que es más difícil. Yo me acuerdo cuando vi los datos de esa encuesta que me impresionó no solo ese número, sino que un porcentaje altísimo, no recuerdo ahora el número, decía que su primera situación de acoso había sido en el colegio. Y eso a mí me marcó. Y creo que ahí tenemos como universidad el principal desafío. Nosotros tenemos que formar a los futuros profesores del sistema escolar para que ellos sean capaces de saber qué hacer. No es que ellos tengan que resolver el problema, pero de ver el problema y de saber cómo actuar ante esas situaciones. Y entonces eso tiene que ver de meterse en el currículum de la formación de los futuros profesores. Como también tenemos que abordar el tema del bullying, el tema de la diversidad, un montón de cosas, pero este es un tema, a mí me impresionó ese dato cuando salió esa encuesta. Entonces creo que ahí tenemos un desafío muy importante. Al interior de la universidad nosotros tenemos, desde que la universidad empezó, mucho antes que fuera obligatorio por ley, tenemos, ¿cierto?, una dirección de género, tenemos protocolos para denuncia, tenemos un equipo especializado que lleva adelante las investigaciones sumarias, tenemos políticas de prevención, tenemos cursos obligatorios de inducción a todo el personal que se incorpora a la universidad, tenemos inducción a todos los estudiantes, pero todavía falta mucho. O sea, tenemos todo lo formal, pero de nuevo, cambio cultural. Ahí hay un punto que hemos discutido con otros docentes de otras universidades respecto al tema de las oficinas de género, por ejemplo, o los sumarios internos. Obviamente pasa con los colegios, que los profesores dicen, bueno, ¿y quién nos protege a nosotros? Bueno, en la universidad supongo yo que alguien podría preguntar lo mismo. ¿Cuál es el efecto real de la oficina o del sumario de investigación, por ejemplo, si la investigación que da por fuera, que haga, no sé, tribunales, no dice lo mismo que el sumario? Hemos tenido algunos problemas en las universidades con eso y de hecho situaciones graves, y es un tema que tenemos una conversación abierta con la autoridad de gobierno, porque nosotros hacemos un sumario siguiendo el debido proceso y, por ejemplo, terminamos una destitución y después el caso va a tribunales y tribunales dice que no, porque obviamente los criterios son distintos, no puede ser posible que no hagan reincorporar a la persona. Ahora, eso ha pasado en algunas situaciones, a nosotros afortunadamente no, pero al parecer lo que estamos en esa conversación es porque no se siguió el debido proceso. Por eso es muy importante que en los procesos internos nuestras direcciones jurídicas sean cuidadosas, ¿ya? Pero la ley nos resguarda, pero hay que ser muy cuidadosos. Ahora, son temas que son difíciles, así que estamos todos aprendiendo, está todo el sistema, y tenemos por suerte los directores jurídicos de las universidades del Estado están siempre en contacto y vamos generando expertise en estos temas. La superintendencia también está pendiente. Pero hay temas, ahora la mayoría de los temas que tenemos internos no llegan a la justicia, son internos porque no llegan a configurar
delitos que podamos probar o que puedan existir los medios de prueba, pero sí son suficientes para que nosotros al menos no queramos tener a 2 estudiantes en la misma sala de clase. Entonces mucho se resuelve ahí en el sumario interno. Así que es una preocupación cuando tenemos estas inconsistencias, pero no es hoy día lo que más nos preocupa. Hoy día, o sea, estamos trabajando en eso, pero hoy día tenemos otro tema que todavía, como dijo en la encuesta, hay mucha gente que no denuncia. Hay mucha gente que no denuncia porque hay mucho temor de cuáles son las consecuencias de la denuncia, de si el sumario me va a exponer, me va a revictimizar. Entonces nosotros tenemos todos los protocolos para resguardar eso. Pero puedo pensar en casos, en este periodo que he estado en la rectoría, de personas que yo personalmente he escuchado y que le he dicho, pero haz la denuncia. Tienes todo el apoyo de la rectoría. Hay que denunciar, no puede ser, y que finalmente dicen, no, me da miedo. Y entonces todavía nos falta, pese a que damos todas las garantías, porque hay mucho temor todavía, entonces tenemos que avanzar. Entonces, el otro día discutíamos de los indicadores para medir el plan de desarrollo, y yo decía, la cantidad de denuncias, si aumenta es bueno. ¿Por qué? Porque todavía estamos en la etapa de que necesitamos que la gente denuncie. Entonces, un aumento de denuncias para mí sería hoy día un buen indicador. No significa que haya más acoso, más abuso, significa que la gente tiene más confianza en el sistema. Después, en algunos años más, esperemos que el indicador baje porque hemos logrado el cambio cultural y entonces la gente no necesita denunciar. Entonces, es un tema bien delicado, cómo se mide también los avances en estos temas. Que es mejor tener más denuncia o menos. Hoy día yo creo que es mejor tener más porque significa que la gente está yendo al menos a consultar. A veces nosotros tenemos, por suerte, bastante confianza. Tenemos una oficina de género que es muy reconocida por la comunidad. Entonces la gente está yendo mucho a consultar. No siempre se concretan en denuncias, pero al menos reciben orientación, si es necesario apoyo psicológico. Tenemos un área de salud mental muy grande. Entonces a veces las personas no quieren denunciar, pero igual tenemos mecanismos de contención. Pero ahí todavía tenemos muchos desafíos. Sí, pues tuvimos acá a la presidenta de la CUT y nos contó respecto de, por ejemplo, la ley Canin, y como ella misma decía que en muchos casos la gente intentaba aplicar una ley cuando en realidad era un periodo de aprendizaje para saber en qué casos, cómo, cuándo denunciar, todo ese tipo de cosas, y que se encontraban a veces con denuncias que no estaban dentro de lo que el marco de la ley tenía. Bueno. No, también porque a veces nos llegan denuncias que son relaciones interpersonales. Tenemos una diferencia, nos peleamos, se pelearon una pareja, entonces hay casos que son blanco y negro, que está clarísimo, esto es acoso, esto no es acoso, esto es abuso, esto no es abuso, pero hay toda una línea gris, ¿cierto?, que es muy difícil, y por eso es importante tener equipos de expertos, ir aprendiendo, ir generando conciencia, y nosotros recibimos todos los casos, y ahí en la conversación uno dice, ya, aquí vamos a apoyar, tenemos una unidad de convivencia, a veces los temas son entre pololos. Más delicado cuando es entre un estudiante y un profesor, un directivo y un estudiante, o sea, ahí hay casos que son más complejos. ¿Y la disposición de profesores y estudiantes para esto? Diversa. Diversa también. Diversa. Hay gente súper comprometida, gente que investiga en el tema, y hay gente que encuentra que esto no tiene ningún sentido, que si no hay ningún problema en el mundo. No voy a decir de qué género son cada uno. Está todo bien, está todo bien. Bueno, es también la forma en cómo nos hemos acostumbrado o nos han acostumbrado respecto al tema de cómo se entregan datos de denuncia y delitos, porque para cualquier gobierno del mundo decir que tiene pocas denuncias puede ser un éxito, claro, pero en realidad tiene que ver con que la gente no denuncia, ¿no? Claro, y en este tema es histórico que no se denuncia. Exacto. Ya, vamos a un tema también distinto, que nuestros dos aquí investigaron todo, hicieron recorrido por muchas entrevistas. Usted contó en Radio Cooperativa en 2023 que cuando estaba en el colegio le interesaban las ciencias, la matemática y la computación. Aquí la tenemos una cita aquí, comillas. Teníamos un curso que era de computación, donde programamos y me resultó muy atractivo. Sin embargo, la ingeniería civil e informática no fue su primera opción, ya que al salir del colegio ingresó a arquitectura. ¿Cómo fue eso? Partamos por esa primera... Bueno, algo que yo siempre, hoy día hay una presión súper fuerte sobre los estudiantes en la media. Y entonces algo que yo siempre les digo, no se estresen, no se nos va la vida. No se nos va la vida en esa decisión. Yo creo que envío a esas personas que tienen vocación, siempre han sabido qué quieren ser en la vida. Bueno, no fue mi caso. Yo cuando salí del colegio, yo como hasta segundo medio quería estudiar psicología.
Y después dije, no, me interesa la psicología para estudiarla, pero no para ejercerla, así que lo descarté. Y entonces me encontré en cuarto medio sin tener idea qué hacer y postulé arquitectura de la Universidad de Chile. Y no me gustó, no era lo mío, me retiré en el primer semestre, me dediqué al deporte ese año. ¿Y encontraron tu buen del deporte que yo practicaba, no? Pero bueno, Ahí veremos, eso está más difícil. les falló la brujería y nosotros no. Y después al año siguiente, entonces, de nuevo estuve en la duda entre psicología y ingeniería informática. Y entré a informática en una época, estamos hablando del año 90, donde no teníamos la información disponible, donde uno creía entender lo que eran las carreras, ni siquiera uno sabía cuáles eran todas las carreras. Y entonces yo recuerdo haber entrado, estaba ingeniería, uno la veía en el diario, ¿cierto? En la Chile, en la USACH, y en la USACH estaba ejecución y civil. Y yo dije, pero es que aquí mejor porque hay dos y si no me gusta me cambio. Y esa fue la información. Hoy día los chiquillos tienen mucha más información que yo creo que a veces es agobiante. Y bueno, después, como le pasa a muchos estudiantes que en casi estar muy seguros, uno se enamora de su carrera. Y yo estudié 10 años informática y ahora me dedico a la educación. Y pido ayuda para que me configuren el celular. Para sacar los virus. Claro. Mire, usted mencionó lo siguiente respecto al tema de su decisión de arquitectura. Que en esa época eran pocas las mujeres en el aula. Y dice, eso genera un ambiente difícil porque, con o sin querer, también los profesores eran casi todos hombres. Y los comentarios y estereotipos de género se van reproduciendo en el día a día. Yo creo que hay carreras más marcadas que otras en este tipo de cosas. Hay algunas que son brutales en este tipo de situaciones. No voy a nombrar la carrera de Derecho, pero ya la nombré. A su juicio, ¿eso ha cambiado? ¿Existe ahora todavía? ¿La universidad está trabajando el tema, justo como lo mencionábamos delante, está trabajando este tema respecto a el tipo de estudiantes, la cultura de los estudiantes? Existe todavía. Nosotros tenemos una fortuna como universidad joven, que nuestro cuerpo académico también es joven. Y porque, lo voy a decir así de frentón, hay gente que es sexista de mala persona, pero hay otra gente que es cultural, que es un tema que uno fue educado así. Nosotras mismas las mujeres tenemos conductas que son machistas porque fuimos formadas de esa manera. Entonces hay gente que lo hace simplemente sin ninguna mala intención. Entonces hay también una asociación de conductas, de estereotipos que tienen que ver con los rangos etarios. Y desde ese punto de vista nosotros somos una universidad con académicos muy jóvenes y eso nos ayuda a que esto no ocurra tanto. Pero siguen ocurriendo los estereotipos y nosotros, por ejemplo, con las mujeres en ingeniería, nosotros hacemos una recepción especial para que ellas se conozcan, porque son un grupo chiquitito y están en una sala con puro hombre, con un profesor que hombre, donde inevitablemente se replican estereotipos, donde en general las mujeres se estresan más, donde no se atreven tanto a preguntar. Entonces es un trabajo que tenemos que seguir haciendo. Y además que uno ve el sexismo, el otro día me tocó ver una tarea, no aquí en la Universidad O'Higgins, en otra universidad, y era una tarea de sistema operativo, nada que ver, pero el ejemplo era totalmente sexista, que entonces los hombres, las mujeres, ya había que hacer parejas para que bailaran, y entonces era un ejemplo que podría haber sido cualquier cosa, lo podrían hacer con pera y manzanas, pero el profesor seguramente creativo se le ocurrió eso y seguramente ni siquiera se dio cuenta que su ejemplo era sexista y que refuerza un estereotipo de género. Exacto. Que el hombre tenía que ir a buscar a la mujer para bailar y tenía que tener una única pareja del sexo opuesto. En un escenario donde, por supuesto, hay solo dos géneros. Entonces, ahí nos falta mucho trabajo, pero nosotros con la Universidad O'Higgins tenemos... yo antes estaba en la Universidad de Santiago, ¿cierto? Yo creo que nos ayuda bastante el tener un cuerpo académico y profesional muy joven que vienen ya con una sensibilidad distinta. No digo que todos, no, por supuesto, pero eso ayuda muchísimo. Según la Superintendencia de Educación, las denuncias por convivencia escolar han alcanzado cifras preocupantes. Durante el primer trimestre de 2025 se registraron 2.501 denuncias, lo que representa un aumento del 14.2% respecto al mismo periodo del año anterior. Dentro de los casos, las cifras que más llaman la atención son las siguientes. El maltrato a estudiantes subió un 22,7%.
con 767 casos reportados en el primer trimestre. El maltrato a miembros adultos de la comunidad educativa, como profesores, tuvo un incremento alarmante de un 121.2%, pasando de 33 a 73 casos. ¿Qué le dice usted a estos números y cómo ve usted el tema dentro de la universidad particularmente? Yo creo que es un tema muy complejo. El tema, yo creo que la convivencia hoy día está... no somos los mismos después de la pospandemia. Creo que no somos los mismos. Creo que tenemos más sensibilidad, más preocupación por la salud mental, menos tolerancia a veces al otro. Entonces hay denuncias entonces por un lado creo que a nosotros nos pasa mucho. Nosotros instalamos una unidad de convivencia porque había mucha denuncia en género o en dirección jurídica que al final era un problema de relaciones interpersonales. Y por eso instalamos una unidad de convivencia, para ayudar a los estudiantes y a los funcionarios a relacionarse y poder conversar de una diferencia de opinión sin necesariamente que nos sintamos atacados. Entonces yo creo que ahí tenemos un desafío en todos los niveles educativos de cómo aprendemos cada uno de nosotros a resolver problemas, a enfrentar una diferencia de opinión sin que eso se transforme en un conflicto. Entonces creo que por un lado puede haber un componente de ese estilo, no conozco cuáles fueron las preguntas que se levantó esos datos, pero por otro lado también creo que hay casos muy reales y que la gente está atreviéndose a denunciar más. Entiende que la misma ley Karim, que dice, entonces yo puedo denunciar esto, de repente denuncian, como tú dices, cosas que no están en el marco de la ley, pero dicen, entonces se puede denunciar. Claro. Y entonces también hay un empoderamiento de mayor respeto a mis derechos, a que no tengo por qué aguantar que me traten mal, que no tengo por qué aguantarle todo a mi jefe o a mi profesor. Y entonces yo creo que hay una mezcla de cosas. Yo creo que hoy día estamos en un minuto súper complejo de la convivencia. Y por eso de nuevo pienso siempre, algo que siempre vuelvo yo es cómo estamos formando a los profesores, cómo estamos formando a los futuros profesores en la universidad para poder manejar estos desafíos de convivencia, desafíos de diversidad, desafíos de inteligencia artificial. ¿Cómo formamos al profesor que vamos a necesitar hoy día en el aula? Y bueno, y en la universidad también trabajamos mucho en formación de profesores, en capacitación. Como te digo, hoy día nosotros tenemos género, tenemos dirección jurídica, tenemos dirección de personas donde la gente puede ir a denunciar, pero generamos esta unidad de convivencia y hacemos muchas actividades más preventivas. Sí, porque estaba pensando justamente en que las universidades reciben la cultura de los colegios. Y hay un punto ahí que yo creo que las universidades no lo sufren, yo creo, que es el tema de los adultos, los apoderados, digamos, de los chicos. Lo voy a decir así, abiertamente, porque... Cada vez más. Porque ahí tenemos un punto sí. muy interesante, porque es una reflexión media cultural y filosófica, pero hay gente que se desgasta criticando a las generaciones actuales como generaciones de cristal, pero ocurre que esta generación de cristal la formó alguien, si es que es así. No nació por generación espontánea. Entonces, ¿esta cultura de los apoderados también ha llegado a la universidad? Sí, ya hace años, a mí ya me había tocado verlo en la Universidad de Santiago. Yo tengo confianza absoluta en las nuevas generaciones. Tendrán su fortaleza y sus debilidades como todos, pero yo confío en las nuevas generaciones que van a salvar el mundo. Con ayuda de nosotros, me dicen siempre que no le podemos dejar toda la pega a ellos, tenemos que hacer algo nosotros también. Pero sí, yo creo que tenemos apoderados, o sea, no tenemos apoderados, pero nos tocan papás que hay que decirle, sabe que aquí no hay apoderados. Y nos toca, a mí me toca como rectora recibir, no con tanta frecuencia, pero 2, 3 correos al mes, a mi correo, porque antes llegan al vicerrector, al director de apoyo al estudiante, de papás comentando el caso del estudiante que se está reprobando, y bueno, nosotros tenemos una política muy cuidadosa de contestarle respetuosamente, pero dígale a su hijo que venga a hablar con el vicerrector. Para entender que no hay apoderados, pero cada vez, pero es algo que uno ve, no es algo masivo, pero se ve cada vez con mayor frecuencia. Pero está. Sí. Y también, yo creo que ahí tenemos también desafíos como país, porque el cambio del sistema escolar al sistema universitario
es demasiado brusco. En el sistema escolar el estudiante casi no toma decisiones, tú le das los ramos, los horarios, el profesor tiene el poder completo y después llegan a la universidad donde si quieren van a clases, si quieren no van, donde tienen que elegir. Entonces, si uno ve en otros países, ya los 2 últimos años de la media el estudiante tiene más autonomía y entonces esa transición se hace más fácil. Aquí es muy duro ese golpe. Y entonces, si tenés un papá aprensivo que ve que el chico lo está pasando mal, yo también iría. No, yo no iría, pero porque trabajo en esto. Pero uno se tienta a sobreproteger. Uno siempre quiere que su hijo ojalá nunca sufriera, pero la vida no es así. Pero sí, no al nivel del sistema escolar, pero se ve en la universidad, pero nosotros estamos con una política de, obviamente, atenderlo respetuosamente, pero dice, usted si quiere esperar afuera, yo atiendo al estudiante, porque es algo que no podemos incentivar. Por supuesto. Así que sí, ánimo en el colegio con eso. No, sí, estamos ya casi curtidos totalmente con esto. Lo que no hay que hacer es tener grupo de WhatsApp, ¿cierto? No, que yo creo que ahí, se manifiesta un poco ese tema de que son 40 apoderados que tienen visiones distintas a las cosas, sí. Hay ejercicios distintos que hacer, pero yo sí lo que ratifico, y en eso creo que estamos muy de acuerdo, es que es muy importante que la autoridad pedagógica del profe esté presente cuando conversa con los apoderados. Sí. Que él diga que el especialista en educación es él y que él no está imponiendo, sino que está entregando su trabajo, lo que él estudió, lo que sabe, para que los apoderados solucionen conflictos o los niños solucionen conflictos. Y lo otro que a mí me pasa es que lamentablemente un daño que se le hizo a este país, yo encuentro que no hay carrera más difícil y más importante que ser profesor. Yo soy una convencida. Y eso es un tema, porque cuando llega un apoderado a cuestionar al profesor la tarea que le dio, el trabajo que le dio, ¿por qué pasa eso? Es porque por muchos años en Chile se desprestigió la profesión docente, se le quitó el nivel universitario, se pensó que era un oficio, que cualquier... Yo estoy en contra de que llegue un ingeniero a hacer clase en un colegio. O sea, yo puedo saber mucha matemática, pero no tengo idea cómo se enseña. Y eso yo veo que todavía no hay conciencia. Sobre todo en algunas disciplinas, en las matemáticas. Los ingenieros todos creemos que podemos enseñar matemática y es muy distinto saber matemática que saber enseñar matemática. Y en general en ciencias, pero yo creo que pasa en todas las disciplinas, lo digo porque es lo que más conozco. Y entonces yo creo que eso es algo que tenemos que trabajar en revertir. Y yo siempre lo digo, es la carrera más importante y más difícil. Yo no me imagino lo difícil que es estar parado en un octavo básico y lograr que todos esos niños aprendan. Que más encima uno tenga que lidiar con... O sea, entonces que el apoderado confíe en lo que está haciendo el colegio. Por eso elegiste ese colegio, pensaste que o te tocó ese colegio y estabas conforme y hay gente profesional que estudió 5 años para estar ahí, que lleva 10 años ejerciendo y yo voy a venir como papá a cuestionar su metodología. Puedo venir a preguntar para entender por qué están haciendo algo. Pero yo creo que ahí también hay un tema que también es de nuevo a nivel social, que tiene que ver con valorar la profesión docente y que tiene que ver por qué tenemos poca matrícula en algunas carreras de pedagogía, porque no le damos suficiente valor a esa carrera. Entonces hay estudiantes que incluso, a mí me toca escucharlo siempre, no, es que me gustaría ser profe de matemáticas, buen estudiante, ¿y por qué no estudia ingeniería mejor? Y después, bueno, por último, después haces clase, pero ¿cómo vas a estudiar pedagogía? Entonces eso es algo que los papás tienden a hacer, la familia, el entorno, y algo que tenemos que evitar. Y para eso hay que mejorar las condiciones de trabajo de los docentes, hay que mejorar los sueldos, bueno, todo lo que sabemos. Estamos en periodo de elecciones y, bueno, hemos conversado aquí hartas cosas respecto a cómo calmar al mundo, ¿no es cierto? En general, que de repente se pone como muy histérico en muchas cosas. No nos ayudan mucho los medios de comunicación que presentan las elecciones, las segundas vueltas como la batalla final, como si estuviéramos en Star Wars prácticamente peleando los Jedi contra Darth Vader. Y no entiende que es un proceso democrático que tiene que seguir y el país se construye de esa forma. La universidad va a tener debates presidenciales. En general tratamos de tener debates, somos muy cuidadosos, tenemos mucha normativa desde la Contraloría, de invitar siempre a todos la misma cantidad de veces, la misma cantidad de fotos. En general, para los otros procesos eleccionarios hemos generado debate, así que algo que vamos a hacer seguramente para los candidatos al Congreso nos va a resultar, para los presidenciales no sabemos si van a venir, pero es algo que siempre vamos a tratar de hacer. Normalmente la Escuela de Ciencias Sociales es la que lo ha organizado y algo que queremos potenciar. Porque
tenemos que dar, nuestra expectativa es que las personas vayan a votar, los estudiantes voten y que voten de la forma más informada posible. Entonces siempre cuidando no tener sesgos, pero generar los debates, informar para que toda la comunidad tenga la información necesaria. Así que sí, esperamos poder hacer debates, va a depender que la gente nos confirme, pero es algo que como universidad ya se ha hecho una tradición. Así que ahí vamos a ver. Una pregunta pensando en el crecimiento de la universidad, como usted lo mencionó hace poco rato. Respecto a los posgrados, ¿hay algún interés en particular? Totalmente, ya tenemos nuestros primeros posgrados, tenemos algunos magísteres académicos, un magíster profesional en enseñanza de las matemáticas y tenemos nuestros primeros doctorados y es un área en la que deberíamos crecer en los próximos años, con un foco en posgrado interdisciplinario, en posgrado que tengan temas que sean relacionados con las problemáticas de la región, pero es una área en la que deberíamos seguir creciendo. Nosotros partimos con nuestros primeros posgrados hace 2 años, ya hemos tenido los primeros graduados de magíster articulados con ingeniería, y también creemos que hay una mirada de magísteres profesionales, en la que hay mucha necesidad en la región, por lo mismo de que tantos años que no hubo educación superior en la región, creemos que hay muchos profesionales en la región que requiere o que desea hacer un magíster profesional. Estamos evaluando algunos en políticas públicas, en diferentes temáticas. O actualizaciones también. También actualizaciones, así que sí, y también estamos trabajando mucho pensar en formato híbrido o totalmente virtuales, porque nuestra región tiene un tema de conectividad. Y nosotros, lamentablemente, un desafío que tenemos, quizás me adelanto otro tema, que nosotros repetimos el centralismo. La gran mayoría de nuestros estudiantes son de Rancagua y de las comunas aledañas. Todavía no tenemos la cobertura que quisiéramos en Cardenal Caro y en Colchagua. Y por la conectividad, por los tiempos de traslado, si pensamos solo en programas presenciales, no lo vamos a lograr. Entonces estamos con un trabajo bien intenso de avanzar en formación virtual, pero cuando yo digo formación virtual no estoy diciendo el profe y el Zoom, no lo que hicimos en pandemia, que fue una urgencia, ¿cierto? Sino que formación virtual bien hecha. Cuando yo hago un buen diseño instruccional de la formación virtual, puedo garantizar aprendizaje. Si yo pongo al profe a hacer el Zoom, no garantizo ni una cosa. Entonces estamos con un trabajo muy serio, por eso no hemos partido todavía, porque estamos haciendo un trabajo muy serio para los diseños instruccionales, pero queremos partir con educación continua, magíster profesional, porque creemos que hay mucha necesidad en la región. Vamos a la penúltima pregunta. Porque la última la aviso al tiro, que las últimas preguntas son terribles. Lo que hemos conversado ahora no es nada comparado con lo que viene después. Rectora, con los años y mirando el camino recorrido, ¿cómo evalúa usted el impacto de la universidad? No pensando solamente en la ciudad, pensando en las personas, en la cultura de Rancagua, en la región. ¿Cómo usted ve ese impacto? Mira, es bien impresionante porque yo creo que de las cosas más bonitas que me ha tocado escuchar es cuando uno escucha gente conversando en cualquier parte y dicen nuestra universidad. Y eso, donde uno esté en la región, escucha que alguien habla de nuestra universidad. No es la Universidad O'Higgins, es nuestra universidad. Y creo que eso no tiene precio. O sea, de verdad el arraigo de las personas, el reconocimiento era un deseo tan profundo del territorio contar con una universidad de calidad que funcione, ya está consolidada, después la acreditación, ya todo el mundo dijo este proyecto llegó para quedarse. Y yo creo que eso es lo más bonito, que de verdad lo que nosotros vemos es que la gente se siente parte, incluso la gente que no está en la comunidad universitaria. Nosotros como Catada hacemos mucha actividad también de difusión, hacemos conciertos, para Navidad hacemos un concierto en la explanada para que se vea desde la calle y la gente se sume. Estamos tratando también de instalar, hacemos la corrida UH, y eso ha sido efectivo. Y yo creo que eso es lo más bonito. Entonces creo que primero hay un impacto de ver la universidad estatal, pública, regional como propia. Y eso no siempre se logra. Y aquí se logró con mucha facilidad, también por todo el compromiso de todas las autoridades regionales con el inicio de la universidad.
entonces eso es lo primero. Después, otra cosa que es muy importante es cuando uno ve a los chiquillos y a su familia. Y escuchar, me acuerdo una vez que se hizo en el municipio de Rancagua un desayuno con los mejores puntajes. Y uno dice, los mejores puntajes, ¿qué quieres? Medicina. Y los papás decían, no, pero yo no quiero que se vaya a Santiago, yo quiero que estoy acá. Y empezar a ver cómo hoy día la Universidad de O'Higgins es una opción para gente que se pudo haber ido a la Chile, a la Católica o a la Universidad de Santiago y que decide quedarse aquí. Y eso es muy bonito porque además habla de reconocimiento al trabajo realizado en la universidad, pero también del arraigo regional. Cuando uno piensa Chile, yo soy santiaguina, y uno cuando es santiaguino uno cree que entiende las regiones, pero algo que yo he aprendido es que uno no puede entender a las regiones de Santiago, porque uno no las entiende, hay que estar acá para entenderlas. Y ahí tú te das cuenta de la importancia del arraigo regional. O sea, las personas prefieren sin duda estudiar en su universidad. Y yo creo que eso es muy gratificante para todo lo que hemos estado en este proyecto. Y en cuanto a eso, en cuanto a la evaluación que usted ya está haciendo, hay vinculación, ¿no es cierto? La idea es que la universidad tenga también otro desarrollo respecto a investigaciones, por ejemplo, vinculado a todas las áreas que se desarrollan acá. Bajo ese punto de vista, ¿cuáles son los desafíos y metas que vienen para el UOH? Bueno, en formación ya lo hablamos, ¿cierto? Nos faltan carreras que tenemos que impartir. Tenemos que crecer en formación continua y en posgrado. En formación creo que eso tiene sus tiempos, ¿cierto? Tiene un tiempo de maduración, tiene sus tiempos que necesitamos primero la infraestructura para asegurar la calidad. Y en investigación nosotros todavía tenemos un cuerpo académico de excelencia, de lujo, pero todavía muy pequeño. Nosotros deberíamos crecer mucho en cuerpo académico y con eso crecer mucho en investigación y en posgrado. Y ahí la investigación aplicada a los problemas del territorio es algo que ya hace la universidad y que tenemos que seguir potenciando. Temas de agricultura, de agricultura inteligente, de minería. Hay mucho que podemos aportar al desarrollo regional en las 3 provincias. Entonces ahí tenemos que tener un crecimiento. Ahora eso tiene que ir primero acompañado de infraestructura, hay que ver el financiamiento, todo tiene etapas, no algo, 10 años con una universidad es nada, las universidades son centenarias, entonces es algo que estamos seguros que va a pasar, pero hay que ir haciéndolo paso a paso. Pero el crecimiento de nuestro cuerpo académico es fundamental, manteniendo estos estándares de excelencia. Tenemos investigadores de primera línea en toda la área y eso es algo que queremos mantener y potenciar. Vamos a la sección de preguntas complejas. Esta parte yo no me hago responsable. Estamos todos. Ahí después nos desquitamos con los duendes. Sí, esta parte se llama por mis gustos me conoceréis. Esas son respuestas rápidas. Ya, démosle. Así que digamos, tu pregunta es difícil, ¿eh? ¿Inviernista o veranista? Inviernista. Extraordinario. Muy bien. Menos 15. ¿Alguna razón particular? Hice mi doctorado en Canadá, amo la nieve. Y además que uno siempre se puede abrigar más. Poner la estufa, poner leña. En cambio en verano, cuando ya hay 40, ¿qué más hace uno? ¿Entendieron, veranista? ¿Entendieron? Ya. Y me encanta la nieve. ¿Ah? Invernista. Totalmente. Toda la vida. Invernista. ¿Cantante favorito? Silvio Rodríguez. ¿Le gusta el fútbol? Veo la selección. ¿No hay club favorito? No. De a poco la celeste se va a ir poniendo de a poco. ¿Libro favorito? Homínidos. ¿Película favorita? Uy, esa es difícil. Depende del ánimo en el que esté. Pero Mujeres al ataque. Era el titular. Perfecto. Olega Liblón. La tengo que ver cada vez que la pasan en la tele. Esta pregunta es complicada, ¿eh? Esto que ha costado incluso gente que se ha enemistado por esta pregunta, no enteramos. ¿Cat lovers o dog lovers? Cat lovers. Tengo 2 gatos. Hemos tenido respuestas diversas en esta pregunta que uno invitaba. ¿Sí? He tenido perros en la vida, pero ¿Sí? hoy día soy cat lovers. Ah, Mis ya. hijas son cat lovers, así que
y vivo en departamento. ¡Qué gatito! Ya, esta pregunta se que ha traído complicaciones a nuestros invitados, pero yo espero que usted la pueda responder sin dificultad. Tratemos. Muy bien. Se intentará. Persona famosa, actriz, cantante, modelo, científico, estamos abiertos, que fue su amor platónico, o que es su amor platónico. ¿Sabes lo que pasa? Que de antes de la pandemia hubiese contestado rápido, pero me ha decepcionado tanto que ahora no lo puedo ni decir. Porque a mí me gustaba tanto Miguel Bosé. Lo encontraba tan estupendo. Lo encontraba tan estupendo, me gustaban sus canciones, me gustaba su osadía en algunas cosas. Pero ahora, antivacuna, antidiversidad, o sea, entonces ahí quedé totalmente decepcionada, y parece que no tengo amor platónico. Así que voy a tener que no contestar la pregunta. Debe ser una integrante más de ese club de decepcionadas. Sí, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Se acuerdan del Festival de Viña ese pantalón floreado? ¿Qué pasó con Sostenía? No, lo perdimos. Lo perdimos totalmente. Y ahora lo podía, después por la pandemia antivacuna. Y ahora lo último que leí era algo así como, no sé, como antidiversidades, que antes eran, no sé, que la libertad de expresión. No, lo perdimos, así que me voy a quedar sin amor platónico. ¿Sándwich favorito? Churrasco italiano. Ojalá en marraqueta. Ah, claro. A que me acuerdo de la tía Julia al tiro, de los años 80 y 90 al tiro. Ya. ¿Plato de comida chilena favorito? Poroto granado. ¿Qué picada de Rancagua o de la región, si conoce otra de la región, recomendaría? No sé. Ya. Hay que entregar el mapa de picada nuestra que tenemos acá. Bueno. Mi vicerrector es el encargado, se las conoce todas, entonces digo, Carlos, ¿dónde vamos a comer? Y él me lleva y yo no pongo atención. ¿Pero por Rancagua? Sí, él se sabe todas las picadas. Vamos a entregar después nuestro sería muy bueno. Mapa de muy bueno, picadas sobre todo de comida chilena. Sí, no, acá en Requima ni hablemos. Ahora, cuando voy entre un campo y otro, entre el campo San Fernando, entonces le digo a Gustavo, pasemos Juan y medio. No es una picada, pero rico, contundente. Pero tiene el espíritu de picada. Sí, tiene el espíritu, así que... No vamos a recomendar otros, pero no, por la publicidad, porque no. No, pero después le voy a recomendar rectora otros que nosotros conocemos. Muy bien, ¿Ya? Se agradece. Estimada Fernanda, las cámaras para usted, un mensaje que nos está viendo ahora, al final de esta gran conversación. Bueno, primero agradecer la invitación, estaba muy entretenida la conversación y simplemente invitar a todas, a todos, a todes que no conozcan la Universidad de O'Higgins a conocerla. Su página web, ir a vernos a cualquiera de los campus y si alguien no siente que es su universidad, cuando vayan lo van a sentir y ese es nuestro objetivo. Esta es la universidad de todos los habitantes de esta hermosa región de O'Higgins. A todos quienes nos han seguido hoy día, les damos las gracias. No se olvide de ver el podcast, de ver todos los programas de Estación O'Higgins, el único medio independiente de la región de O'Higgins. Y síganos en todas las plataformas, estamos presentes en todo. Compártanos, dé me gusta y todo lo que pueda hacer, véalo en Estación O'Higgins. Nos vemos.